Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación a presentar la película de Lucero, ya que me ha dado algunas ideas muy interesantes con respecto a la masculinidad y la violencia contra la mujer. Me parece que el mérito de esta película es indagar sobre la violencia contra la mujer, más allá de las explicaciones del machismo y la permanencia del patriarcado. No es que la película niegue esas explicaciones, pero sí hace algo nuevo y más complejo. Esta indagación se realiza en base a 4 registros: un registro de video, imagen de movimiento con el sonido, un registro estático, fotográfico, la voz en off de la narradora y la voz de hombres que han cometido actos violentos contra sus parejas, ¿no? Más adelante en la película se nos informa que estos testimonios provienen del Centro de Atención Institucional del Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes del grupo familiar. Bien, quiero hacer una interpretación de la película, entendiendo como Derrida que la interpretación es también parte de la creación, ¿no? No estoy dando un diagnóstico sobre lo que es la película, sino respondiendo a la invitación de crear con la película. Entonces voy a pasar 4 clips pequeños de la película y lo voy a ir comentando. Así que un poquito de paciencia mientras publico el material. Bien, aquí estaría el comienzo de la película. Bien, voy a seguir con la secuencia, pero primero aparece, digamos, una escritura sobre el fondo negro. Aparece primero las palabras vida, cuerpo, salud, que por supuesto van en contraste con el sonido de lamento. Luego aparecen las palabras psicológico, psicológica, que empiezan a completar las 3 palabras anteriores. Es evidente que hay un interés por lo psicológico en esta película, por la psicología masculina. Luego aparecen palabras que ya van más en sintonía con el lamento: delito contra, falta contra, maltrato psicológico, lesiones dolosas. Y finalmente se completan las frases: delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de violencia física y psicológica, violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico. Aparece entonces un lenguaje que ya es bastante institucional, ¿no? Lo primero, con respecto a lo psicológico, hay una preocupación evidente contra la violencia, por la violencia psicológica que sufren las mujeres, pero la película trata principalmente de la violencia psicológica que sufren los hombres y los predispone a la violencia física y psicológica contra la mujer. En estas frases institucionales que vemos en la pantalla, las frases vienen hechas por pedazos de papel, digámoslo así, y se evidencia que estos papeles tienen que juntarse para formar las frases institucionales. Entonces, se trata en esta película de entrar en los intersticios de las frases hechas, de los sentidos ya establecidos sobre la violencia contra la mujer,
Se trata de indagar, creo yo, más allá de que la violencia contra la mujer se debe al machismo y a un sistema patriarcal imperante, ¿no? Sigamos con película. Durante 2 meses me senté a escuchar a 7 hombres que habían violentado a sus parejas. Yo era una extraña haciéndoles preguntas sobre su trabajo, sobre el tiempo libre que disponen, los juegos y el amor. ¿Los hombres nacen o se hacen violentos? ¿Qué hace que un hombre no sea violento? Disculpen por esa interrupción inadecuada. Bien, entonces aquí se presentan tres fotos. El humo, un humo como efecto, cuando hay humo hay fuego. Eh, Se trata de el efecto de una causa. Luego tenemos una formación rocosa donde hay un agujero. Se trata de ir a la causa, al núcleo de todo, a la causa vacía que genera todo este problema. Pero también el agujero es una boca y se trata de entrar al fondo del grito, a lo que causa este grito, más allá de su evidente patetismo. Y finalmente aparece esta hierba con un gato que es parte de la película, tiene que ver con adentrar una pregunta por la naturaleza del hombre, la naturaleza del hombre que da forma al mundo, en el cual se encuentra lo femenino que podría ser representado por el gato. Entonces se trata de ir a la causa, ir al agujero, eh, poder adentrarse en la naturaleza, entre comillas, psicológica de lo masculino, que circunda de alguna manera y envuelve a lo femenino. Claro, estas imágenes también van a hacer eco a la voz en off de la narradora, que sostiene que ha tenido entrevistas con hombres que han violentado a sus parejas y hace estas preguntas. ¿Los hombres nacen o se hacen violentos? ¿Qué hace que un hombre no sea violento? Bien, esta pregunta, la primera, constituye el enigma y la película supuestamente dará una respuesta. Pero la última pregunta, la segunda pregunta, parece ser ya una respuesta. El hombre es naturalmente violento y habría algo que detendría esa violencia. O quizás no tanto, dado que estamos hablando de una naturaleza psicológica, podríamos decir que la naturaleza psicológica del hombre es violenta, pero que esa naturaleza está, y esto es lo que viene a continuación en la película, está sobredeterminada por una serie de factores sociales. Bien, un poco más adelante en la película se presenta un primer conjunto de opiniones de los entrevistados sobre el tema de la libertad. Vamos a ir ahí. Libre. No. Ser libre, pero sigue siendo casado, o sea, para mí no es libre, ¿no? Esa no es libertad, porque si no fuera casado, bueno, quizás, tal vez, ¿no? Pero ni aún así, porque mientras que uno ya tenga sus hijos, en sí no es una persona libre, libre cuando estés solo, ¿no? Sin nadie que está o dependa de ti o de uno, ¿no? O sea, otra forma de libertad, nadie es libre. Bien, aquí dos cosas, ¿no? La primera idea es, no soy libre porque no estoy solo, ¿no? No soy libre porque tengo mujer e hijos, ¿no? Aquí hay algo típicamente masculino, quizás en el sentido de lo masculino moderno. La libertad es igual a la independencia. Soy libre porque no dependo de nadie y nadie depende de mí.
En otras maneras, la idea de libertad moderna se relaciona con la idea de la independencia. En un extremo masculino, digamos, la libertad es la negación de los vínculos con el otro. Pensemos en el dicho en inglés, the old ball and chain, para referirse a la mujer, ¿no? La vieja bola y cadenas, ¿no? Como esas bolas y cadenas de presos medievales que tienen que arrastrar por toda una prisión oscura y siniestra. Pero también hay, hacia el final, lo que se muestra en la pantalla, un cuestionamiento a esta libertad, ¿no? Nadie es libre, ¿no? Llamemos a esto un saber femenino tradicional, eh, aunque también podría denominarse un saber comunitario tradicional. Es un saber que implica la importancia de los vínculos domésticos. Es un saber que dice que los vínculos no son solo obstáculos, impedimentos, sino son condición de posibilidad de vida e incluso de creación. Entonces, aquí la película subraya una estructura psicológica masculina moderna que asocia libertad con la independencia de vínculos familiares. A continuación se presenta el título de la película, El principio de lo terrible, de abajo hacia arriba las letras, de las palabras, perdón. Y luego de esto hay unas imágenes de unos niños jugando a la guerra, mientras uno de los hombres cuenta que tiene, al parecer es un vendedor de juguetes, que tiene juguetes de superhéroes, ¿no? Y menciona los dos cascos de los Power Rangers, guante y casco de Iron Man, el mazo de Thor, el detector del poder de Dragon Ball Z, etc. Se podría decir entonces que las imágenes de los niños jugando a la guerra, fomentados por el vendedor, muestran que ellos entienden la libertad como el espacio del juego, y el espacio del juego está aquí claramente asociado a la guerra, o al menos a la escaramuza, al ejercicio de la violencia, al ejercicio del poder de matar. Pero además estas imágenes van a servir de bisagra a un segundo tema que se introduce en la película y sobre el cual dan también sus opiniones estos hombres violentos, el poder. Como parte del tema del poder, los hombres violentos hablan del padre, de aquel que tuvo poder en su niñez. Los hombres dan la idea de un padre que asume la responsabilidad de ser el proveedor económico de la casa, pero también de un padre que no es afectivo y que castiga con violencia. Se podría decir que estos hombres identifican el poder del padre con el poder de establecer las condiciones de vida, es decir, de proveer, pero también y sobre todo con el poder de castigar. Detengámonos un momento en el tema del poder y pensemos en tres acepciones, entre muchas otras que son posibles. El poder primero como el poder de hacer, el poder de crear, ¿no? Que es, como Heidegger interpreta la voluntad de poder de Nietzsche, el poder de crear, el poder de hacer. El poder como el dominio de otras voluntades para conducirlas a un fin, ¿no? Que es la definición que más utiliza Foucault, y el poder como el castigo mismo, o por lo menos como una herramienta, el castigo como una herramienta del poder. Ahora, el poder como poder de hacer y el dominio de las voluntades van por lo general juntas, ¿no? En el caso de proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? Uno domina otras voluntades para crear, o uno domina las voluntades para sostener el orden existente. Los entrevistados, cuando hablan del padre, hablan básicamente de esto último, ¿no? El poder del padre no crea, sino que permite la continuación de la vida, y en ese sentido sostienen un orden existente, o un orden que debería ser. El dominio, típicamente, puede realizarse mediante la persuasión, mediante incentivos,
mecanismos sociales de distinto tipo, etc. El dominio, o como lo diría Foucault, el disciplinamiento no implica necesariamente la violencia. Y podríamos decir que el castigo asociado al poder viene cuando nada de esto funciona, cuando los dominados no hacen lo que uno quiere, es decir, cuando no hay dominio. El castigo viene cuando falla el dominio. Y de hecho, un tercer grupo de opiniones de estos hombres que han violentado a sus mujeres nos muestran que sienten que no dominan nada. Entonces, vamos un poquito más adelante en la película. Es el tercer clip y de ahí mostrar uno más. Y ya mi papá llegó, se jubila en el 89. Lo malo que en ese año estaba en el tiempo de Diana. Todos los millones de indios se devaluó. Creo que hasta el año 2000 que yo estaba en viaje y esos billetes los encontraba ahí en mi casa. Todo ese dinero que le pagaron a mi papá se perdió. Ya no era agradable que yo estudiara. Tuvimos que pasar a veces problemas familiares, por estar todo el tiempo metido en el trabajo, ¿no? Uno vive atormentado. Se viene el mes, tengo que pagar, y así como que no te alcanza. Y uno se estresa. Y ese mismo estrés también causa un poco de malestar, ¿no? Pero en el ámbito personal, familiar, no, pues no, porque perdí a mi familia, no tengo a mis hijos, no, o sea, no me siento exitoso en la vida, pues no. Bien. Entonces, la voz de los entrevistados comunica primeramente la crisis económica en la época de García, que hace que se evalúen los índices y por lo tanto esa persona no puede trabajar. Es decir, la crisis que produce falta de oportunidades, la crisis que en nuestro sistema es siempre repetitiva, no que hay una crisis, sino que vivimos siempre en crisis que viene en cada número variable de años. Se habla de la falta de éxito, de que el testimoniante no siente que haya tenido éxito en la vida. Habla del estrés, el estrés como producto de la falta ante las responsabilidades de un varón. Entonces, se habla en este caso, muy asociado a la crisis económica,
de las frustraciones del hombre por no haber cumplido y por no poder cumplir con lo que se espera de él. Las frustraciones, digamos, ante la falta de poder hacer, de dominar su situación dentro de un sistema económico. Digamos, es el hombre que da cuenta de su impotencia, de su ausencia de dominio sobre las cosas, como en algún momento podría haberlo tenido hipotéticamente e idealmente sus padres. Todo esto, claro, ocurre en conjunto, en coordinación audiovisual con los niños que juegan con las monedas, que es la competencia capitalista por la acumulación. Tiran las monedas contra la pared y la que se queda más cerca es el que tira esa moneda que se queda más cerca se lleva el resto de las monedas. Y también mientras los niños juegan a las sillas musicales, no solamente niños, sino niñas también, que es una competencia donde uno gana y muchos son los excluidos. Entonces, mediante el testimonio y las imágenes, se alude a que los hombres viven en un sistema económico donde sienten que no pueden hacer, donde sienten que no tienen dominio sobre sus economías y sobre su capacidad como proveedores. No saben si pueden llevar a la casa. Si los padres de antes supuestamente podían, los padres de hoy se sienten impotentes, lo cual nos da, creo yo, un patriarcado fracturado, un patriarcado donde el padre ha perdido su capacidad de dominio y entonces lo que queda como una de sus prerrogativas es la capacidad de castigar. Y a continuación, esta imagen muy, muy potente de un niño llevando una llanta por una montaña. Se trata del trabajo infantil, pero también de una imagen que da cuenta de la gran dificultad para subir en esta montaña que es como una pirámide, la gran dificultad para subir en la pirámide social. Es también como el mito de Sísifo, ¿no? Uno trabaja para subir la roca a la montaña, pero cuando uno llega arriba, la roca se desliza hacia abajo y uno tiene que recomenzar, la vuelve a subir al pico de la montaña y otra vez la roca se rueda hacia abajo. Uno quiere salir de la pobreza, uno quiere ascender, pero realmente no puede, ¿no? Y la materialidad de la imagen, digamos, la manera en que la cámara se enfoca en la formación rocosa de esta montaña, nos da cuenta de un ámbito tosco, que es terrible de superar y que debe ser, por supuesto, bastante dañino para los pies desnudos del niño que hace subir esa llanta, ¿no? Bien, viene la voz en off de la narradora, ¿no? No queda claro cómo pelear contra el poder, dice ella, porque este está fragmentado y disperso, que es básicamente lo que ha ido presentando. Dice también ella, un sistema laboral que precariza el trabajo, un territorio geopolítico que enferma el cuerpo, un sistema económico que mercantiliza la vida. Resultado, un sujeto violento, desorientado, que ya no cree en proyectos colectivos, sino en su propio goce. Podríamos decir que el sistema capitalista y el patriarcado fracturado producen un sujeto que no cree en proyectos colectivos, que no tiene ya un horizonte común, digamos, el Perú o la causa del proletariado, etcétera, o la sociedad cristiana, aunque sea, y se encuentra solo con mandatos que no puede cumplir. Y a esto responden las últimas imágenes de la película.
Bien, entonces lo que se muestra son el cuerpo tomado por mandatos que hay que cumplir, pero que no tiene un sentido único. El cuerpo que existe en un sistema donde no hay un sentido colectivo, eh, pero sí mandatos como tener éxito, ser emprendedor, gozar mediante el consumo, cumplir con la familia, etc. Eh, Resumiendo un poco, y por lo tanto agrediendo a la película, se podría decir que la película muestra distintos factores que producen la violencia contra la mujer y los ofrece de una manera muy material, ¿no? Una idea de libertad del hombre moderno, para el cual los vínculos domésticos son equivalentes de dependencia y falta de libertad. Una identificación con el padre como el proveedor del hogar, pero también el que castiga, eh, y que castiga dentro de un sistema capitalista que hace difícil que el hombre, el padre contemporáneo, cumpla como proveedor y por tanto un sistema patriarcal fracturado donde el hombre se siente impotente y la imposibilidad de salir de la pobreza frente al mandato de ser un hombre con éxito y consumir como se debe. Todos estos factores juntos conducirían al cuerpo masculino a la violencia doméstica, ¿no? En un hilar que no hace necesariamente la película, pero que invita a hacerlo. Se podría decir que los hombres, padres contemporáneos, dicen, puesto que no soy libre y no puedo cumplir con mi casa, ni tener éxito, vivo frustrado y entonces ejerzo el castigo a la mujer. Castigo a aquella y a aquellos con quien tengo vínculos de dependencia y no me dejan ser libre, no me dejan tener poder, no me dejan ser un hombre de verdad. Bien, una crítica a la política podría ser la siguiente. ¿Por qué, dado todo esto, hay muchos hombres que no practican la violencia contra las mujeres, ¿no? Es una pregunta similar a la siguiente, que es una pregunta distinta, ¿no? ¿Por qué si el sistema capitalista erosiona el deber colectivo en nombre del gozo individual, hay tantas personas que sin embargo actúan precisamente en nombre del deber colectivo? Se trata de darle una tonalidad más optimista al análisis, ¿no? En vez de, digamos que la película muestra muy bien diferentes factores que conducirían al hombre a la violencia y una manera optimista de ver lo mismo, es decir, cómo a pesar de todo esto hay hombres que no practican la violencia contra las mujeres. Esto no es una crítica a la película, que nos hace entender más materialmente lo que en efecto conduce a la violencia doméstica, sino más bien se trata de una invocación al Lucero para que haga también, como una segunda parte, una película basada en una de sus preguntas al inicio de la presente película, que es la siguiente: ¿qué hace que un hombre no sea violento? ¿No? Y eso nos permitiría tener una visión quizás más optimista del hombre y de su inserción en la sociedad en general. Bueno, agradezco nuevamente a Lucero por la invitación y felicitaciones por su muy interesante y bien lograda película. Gracias a todos.